Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, vamos a continuar con la audiolectura de este interesante libro, Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Entramos entonces a tomar lectura de la página 155. Ya habíamos contado algo en el anterior video, pero vamos a volverlo a retomar. El titular: la obsesión por la seguridad en una sociedad con sueños pacifistas. Una nota interesante de un autor como es Zygmunt Bauman dice: el efecto principal de la obsesión por la seguridad es el rápido crecimiento del estado anímico de la inseguridad, con su cortejo de miedo, ansiedad, hostilidad, agresión y un debilitamiento o silenciamiento de los impulsos morales. Bien. Zygmunt Bauman y Leonidas Dawkins, teóricos de la modernidad líquida, sustentan que vivimos en un mundo en el que los contrastes de poder y riqueza aumentan constantemente, en un mundo donde el mal se expresa en la insensibilidad al sufrimiento humano y en el deseo de colonizar la privacidad de las personas, arrebatando sus secretos, aquello de lo que no debería hablarse ni hacerse público, entre comillas. La información es la mejor de las armas y cuanto más rigurosa y exhaustiva sea, más completa e irrevocablemente el enemigo, al hallarse despojado de sus secretos, perderá poder. Cierra comillas. Abre paréntesis. Zygmunt, 2007, página 9, cierra paréntesis. El presente conflicto colombiano evidencia tanto el mal contemporáneo caracterizado por la insensibilidad ante el dolor del otro, de, entre comillas, aquel que no piensa, siente, actúa y desea como, entre comillas, yo deseo, cierra comillas, y por el afán de conocer la intimidad de, entre comillas, ese otro, cierra comillas, no solamente para invadir su privacidad, sino para eliminarlo. Durante la primera década del siglo XXI, militares, policías y particulares desarrollaron la tarea de espiar y filtrar sin ninguna orden judicial a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y en general a críticos del gobierno. Entre paréntesis, semana 11 de marzo del 2010. Al tiempo que demarcaron el camino hacia el holocausto al eliminar personas enemigas, amigos o compañeros con el propósito de mostrar resultados. Página 156. Efectivos de la lucha contra el terrorismo, sustento estadístico de la política de defensa y seguridad democrática. La obsesión por la seguridad, la que se promulgó e impregnó a su vez en el colectivo social, no demoró en incrementar la inseguridad en el momento de que cualquier persona podía llevar a ser, entre comillas, chuzada, cierra comillas. En sus comunicaciones y privacidad y otras indefensas, de bajos recursos y sin trabajo, al encontrarse en el lugar menos esperado, podía llegar a ser reclutadas para ser asesinadas posteriormente en campos de batalla ficticios. La seguridad promulgada generó formas de inseguridad. Bien sustenta David Lyon al afirmar que la seguridad actual genera formas de inseguridad, entre comillas, una suerte de inseguridad sentida profundamente por las mismas personas a las que pretende proteger las medidas de seguridad, cierra comillas, entre paréntesis, Bauman y Lyon 2013, cierra paréntesis. En el periodo 2002-2007, la débil voz de familiares de contadas víctimas osadas se perdían en los despachos judiciales, sin que estos escucharan a quienes se atrevían a aseverar que sus hijos, sin ser criminales ni subversivos,
habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas. Denuncias de militares, defensores de los derechos humanos y organismos no gubernamentales, entre paréntesis, semana 11 de junio del 2011. Además, el informe presentado por la Misión Internacional del 2007 y el de las Naciones Unidas, entre paréntesis, verdad abierta, 29 de septiembre del 2008, cierra paréntesis, se sumaron a la voz de las víctimas. Los denunciantes revelaron los acontecimientos antes de que la sociedad se percatara de su existencia y antes de que alcanzara una cifra desorbitante, de asesinados, entre paréntesis, Noticias 1, 14 de agosto del 2016, cierra paréntesis. Con el propósito de frenar crímenes de personas no combatientes en campos de batalla ficticios. Sin embargo, el gobierno, a través del Departamento Administrativo de Seguridad, entre paréntesis, DAS, órgano policial al servicio de la Casa de Nariño, se encontraba más interesado en espiar y filtrar que en darle importancia a esos eventos. Ante los requerimientos de los demandantes, la estrategia oficial no se centró en investigar y erradicar el mal, sino en desviar la atención de la opinión pública, la cual se sentía complaciente con los resultados militares alcanzados alrededor de la lucha contra, entre comillas, el terrorismo. Página 157. El Congreso y la Cámara de Representantes, con el aval de partidos políticos y el apoyo de vastos sectores de la sociedad, no dudaban en presentar proyectos legislativos promoviendo el juzgamiento en cortes marciales de los integrantes de las Fuerzas Armadas sindicados de asesinatos de civiles, requiriendo incrementar las funciones de policía judicial para los militares de las Fuerzas Armadas, auspiciando la ampliación del fuero penal militar, intimando la reforma del Código Penal Militar y promocionando que las investigaciones por falsos positivos no las realizara la justicia ordinaria, sino que fueran llevadas a cabo en cortes marciales, donde los crímenes quedarían en la impunidad al ser investigados como muertes en combate. Sin embargo, estas no fueron las únicas medidas optadas para desviar la atención. El gobierno, tanto en ámbitos internos como externos, recurrió al desprestigio de los defensores de derechos humanos y ONG, sindicándolos de presentar falsas denuncias y, así, desacreditó públicamente las investigaciones judiciales realizadas por la justicia penal. Puntualizó que los casos de ejecuciones extrajudiciales eran simplemente errores militares, exigió mayores recursos para el aparato militar y policial, implementó un sistema de incentivos para que los militares y policías no vulneraran los derechos humanos, exteriorizó un claro oscuro en la misión del rol militar con el rol de la policía, implementó un sistema de seguridad ciudadano cada vez más militarista y promovió una reestructuración del ente militar en sus organigramas. Entre paréntesis, Benavides y Rojas, texto inédito, 2016. Al transcribir apuntes de conversaciones con militares, intentando descifrar elementos de la cosmovisión o dimensión simbólica de los integrantes de las Fuerzas Armadas que facilitaron las ejecuciones extrajudiciales, nos llamó la atención una conversación informal realizada con la esposa de un militar. La atención obedeció a que los planeamientos de la mujer frente al tema eran más agudos que los de su compañero. Ella, sin haber estado en los campos de batalla o participar en los falsos positivos, sin portar el uniforme del ejército o ser especialista en el arte de la guerra, ni mucho menos en leyes o jurisprudencia, reflejaba, no sabíamos si consciente o no, una defensa acérrima de los sucesos y de quienes habían. Página 158. Participado en ellos como victimarios a sabiendas
como ella misma nos reveló posteriormente, que su esposo le pediría perdón por participar en los eventos. Pero no fue solamente la actitud de la esposa del oficial la que nos llamó la atención. Días antes, en una reunión social con industriales y comerciantes, donde asistía uno de los investigadores de este libro, este se vio obligado a abandonar la tertulia al momento de cuestionar a las Fuerzas Armadas por su participación en los falsos positivos. La actitud de quienes abuchearon al investigador por atreverse a criticar a militares y policías comprometidos con actos criminales y de corrupción y las expresiones de la esposa del militar fácilmente se enmarcaban en los múltiples planteamientos guerreristas que prevalecen en el presente en algunos sectores de la sociedad colombiana, generando falta de aprecio y respeto por la vida humana. Para ellos, quienes no compartían el lineamiento de la política de seguridad democrática o no pertenecían al sector Fuerzas Armadas, quienes no hacían parte de un círculo social o no eran, entre comillas, feligreses de su, o abre comillas, iglesia, cierra comillas, al ser críticos del gobierno que les brindaba la seguridad añorada, debían ser juzgados como traidores a la patria. La posición de las personas que se encontraban en la reunión y las palabras de la mujer destellaban insensibilidad frente a la tragedia y el dolor de quienes perdieron la vida en las ejecuciones extrajudiciales y sus allegados, además de reflejar intereses egoístas. Las dos experiencias dejaron cierto sinsabor en los investigadores, dado que evidenciaron en los interlocutores, a diferencia de sus discursos públicos y cotidianos, un afán desmedido de lucro individual, familiar y de grupo, lo cual los impulsó a defender la eliminación de personas para consolidar tanto los argumentos de la política de seguridad democrática como sus actividades económicas. La intolerancia ideológica, política y social que observamos en los dos eventos nos llevó a debatir la cosmovisión de quienes se encontraban en la reunión con el investigador, así como la que poseía la mujer. Se pretendió, sin que llegáramos a desviarnos del tema, buscar elementos entre la sociedad para afianzar o rechazar nuestras conjeturas en relación a los motivos que generaron y, vamos para la página 159, auspiciaron las ejecuciones extrajudiciales desarrolladas durante la primera década de los 2000, 9 años después de registrarse los eventos, en la medida en que creíamos que no solamente la política de recompensas establecidas por el gobierno sirvieron de aliento para la ejecución de los crímenes. La postura de la esposa del oficial, sumada a la experiencia del investigador, nos llevó a encuestar, de la misma manera como habíamos encuestado a militares y policías activos y retirados, a 50 familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, de igual manera a 50 personas sin vínculos con militares, policías y víctimas. Los resultados alrededor de la percepción de 250 colombianos frente a los falsos positivos, agrupados en 5 grupos homogéneos en sus roles, pero diferentes entre sí, nos condujo a concluir que las valoraciones de los encuestados respondían tanto a su cosmovisión como a su experiencia. La percepción es producto del rol que desarrollaban al momento de registrarse los eventos, pero también al rol que desarrollaban en el presente, de ahí que unos sean más dogmáticos que otros al opinar sobre los acontecimientos. Una de las percepciones se encuentra totalmente articulada a la dimensión simbólica militar y policial de las Fuerzas Armadas. Así, los militares y policías activos, el personal de la reserva, además de sus familiares, a pesar que fueron ubicados aisladamente y en escenarios distintos, conforman el grupo que, aunque niegan que los sucesos
se llevaron a cabo durante el periodo de defensa y seguridad democrática justifican los eventos. Un segundo grupo se conforma por personas que, sin ningún vínculo con las Fuerzas Armadas ni con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, conocieron los eventos a través de informes periodísticos. Estos reconocen los sucesos, pero... Bueno, aquí en esta página 159 hay una nota a pie de página 27. Leo: no fue fácil asumir la decisión, dado que éramos conscientes que nuevamente, a pesar de los riesgos, nos deberíamos trasladar a diferentes regiones del país, lo cual significaba recurrir a nuevos propios recursos. Para aplicar el instrumento de percepción, seleccionamos las ciudades de Medellín, Yopal, Bucaramanga, Bogotá, Villavicencio, Valledupar, Neiva, Sincelejo y Cúcuta, por encontrarse en las regiones donde más se presentaron eventos de ejecuciones extrajudiciales. La página 160. No lo vislumbran en su totalidad, en especial frente a la sistematización, generalización, número de eventos y cantidad de víctimas. La percepción del último grupo obedece a la vivencia de víctimas, padres, madres, hermanos y amigos de los ejecutados. La figura 1 aquí nos muestra, dice, percepción de grupos sociales frente a los denominados falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales desarrollados durante el periodo 2002-2010. Entonces hay 3 gráficos, 4, 5 gráficos. Está el gráfico de personal reserva Fuerzas Armadas, está el gráfico de familiares Fuerzas Armadas, está el gráfico de personal activo Fuerzas Armadas, está el gráfico de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y está el gráfico de sin vínculos Fuerzas Armadas ni víctimas. Explicando esto, diríamos así: aunque el grupo de familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas y el grupo de personas sin ningún vínculo con militares, policías y víctimas presentaban características homogéneas frente a la edad, entre los 25 años y los 45, las respuestas al instrumento reflejan 2 percepciones totalmente diferentes alrededor de las ejecuciones extrajudiciales. Para los familiares de las Fuerzas Armadas, el mal jamás existió en las filas del ente militar o policial. Los denominados falsos positivos obedecieron simplemente a una conspiración que los enemigos del gobierno y de los militares se inventaron para desprestigiarlos ante la opinión pública y organismos internacionales. Las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante la primera década de los años 2000 obedecieron a la invención. Página 161. De los contradictores de la política de seguridad democrática y a la imaginación de los enemigos de la fuerza pública con el propósito de derrocar el gobierno. Las respuestas al instrumento, tanto a nivel individual como en conjunto, revelaron que los familiares de militares y policías atraviesan por un proceso de autoengaño alrededor de los crímenes cometidos, engaño que comparten con algunos de los integrantes activos y de la reserva de las Fuerzas Armadas. Tanto el instrumento como las conversaciones informales realizadas nos condujeron a observar cierto grado de ingenuidad en la percepción de los familiares de las Fuerzas Armadas frente a los falsos positivos, al desconocer y negar consciente e inconscientemente que los hechos se hubieran registrado. Padres, hermanos, esposas e hijos, entre otros, haciendo oídos sordos ante las revelaciones de sus parientes victimarios, colocaron, entre comillas, las manos sobre el fuego, cierra comillas, para defender tanto al ente militar como a sus hombres. Juraron vehementemente que no se registraron crímenes fuera de los campos de batalla y mucho menos de que estos fueran ficticios.
La aceptación de cargos y la declaración de los hechos ante los tribunales del país por parte de 923 uniformados del Ejército, 9 de la Armada y 11 de la Policía Nacional, condenados hasta la fecha, entre los que se encuentran coroneles, mayores, capitanes, tenientes, suboficiales y soldados. Entre paréntesis, El País, 25 de junio del 2015, cierra paréntesis. No les fueron suficientes para aceptar y reconocer los hechos. El espíritu de cuerpo, esa fuerza no material que invita a la cohesión de grupos a partir de una visión compartida y el curso y el código de silencio imperante en instrucciones uniformadas, opacaron y siguen opacando la verdad y el perdón que clamaron algunos victimarios por los crímenes cometidos. Estos, espíritu de cuerpo y código de silencio, han desbordado la cultura militar penetrando en sus hogares, en sus más cercanos vecinos. No es gratuito que los militares vivan con los suyos y con los que piensan, sienten, actúan como ellos y actúan como ellos. En sus propios complejos residenciales autorresguardándose. La unidad que existe entre los integrantes del cuerpo militar y la proximidad con sus compañeros, tanto en el trabajo como en el lugar de residencia, sumado al hecho de que sus familias comparten vamos a la página 162, la misma comunidad, que asiste a los mismos complejos de ocio, a la misma iglesia y que en sus hijos, entre otros, comparten los mismos espacios en el colegio, generan condiciones especiales al grupo para defenderse del enemigo y, en este caso, los enemigos no son únicamente los que se atreven a denunciar los delitos por los militares. Todas las personas que osaron señalar y señalan en el presente al gobierno que bajo su administración se desarrollaron cerca de 2.238 eventos de ejecuciones extrajudiciales con cerca de 4.475 crímenes, se convierten en enemigos de los militares, de los policías y de sus allegados. A pesar del tiempo, no es necesario ahondar la profundidad de la cultura militar o policial para observar una gran lealtad hacia el gobierno de la seguridad democrática, lealtad que es colocada por encima a la lealtad que le deben a la institucionalidad militar o policial. El enemigo no son solamente los defensores de los derechos humanos y los familiares de las víctimas. Este se encuentra inclusive dentro de la institucionalidad, la fiscalía y los militares o los policías soplones, entre comillas, e inclusive periodistas, defensores de los derechos humanos e investigadores sociales. La ambivalencia no es un factor ajeno que pase desapercibido en el discurso de los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas frente a los eventos. Al mismo tiempo que desconocen los hechos, se clama por el olvido de estos y se exige que el Estado y la sociedad, además de rodear a las Fuerzas Armadas, defiendan de sus enemigos a los militares y policías comprometidos. La magnitud de los eventos son desconocidos. De igual manera que su generalización y sistematicidad. Al cuestionarlos frente al número de asesinatos en los mal denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, la cifra para ellos no alcanza los 50. Al ser interrogados frente a lo que es un falso positivo, son categóricos al afirmar que es la eliminación de un terrorista o subversivo y que este es una opción de justicia aplicada por la ineficacia de la justicia. Tal vez por ello afirman que los ejecutores de las ejecuciones extrajudiciales son personas que actúan en representación de la sociedad, quienes se encuentran desilusionadas por la administración de justicia.
De ahí que sean personas garantes de la convivencia armónica. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hasta la página 162, y en el próximo video vamos a continuar con la siguiente página. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar escuchando este audio. Es notable que ayuda mucho para incrementar el conocimiento de la historia de Colombia en su persona, que no sobra que usted como tal, teniendo conocimiento de esa historia, no dude en multiplicarla, no dude en un instante, ni por un instante, en difundirla a sus más cercanos amigos, familia, allegados, a sus empleados, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus camaradas, qué sé yo. Lo importante es que día por día, si este número de personas que conocen la historia de Colombia se incrementa drásticamente, estamos hablando de que si 1000 personas conocen esta historia y la multiplicamos contándosela a cada persona, digamos que son 5, estaríamos hablando de 5 millones de personas. Estaríamos hablando de muchas personas que conozcan esta historia, porque la verdad son muchísimas personas que hoy por hoy todavía en este tiempo desconocen por completo qué fue realmente lo que pasó en esa época. Desconocen hasta que es un falso positivo. Hoy vivimos los falsos positivos, no solamente sobre las muertes de esas personas tan terribles, sino vivimos el falso positivo judicial. Vemos cómo a diario la Fiscalía, en este momento jugando con la Corte Suprema de Justicia, porque las dos están aliadas, vaya a saber cuáles son sus intereses internos, pero como dice el libro aquí, ¿no es cierto? Lo más peligroso es cuando ellos dejan al descubierto sus grandes secretos. Obvio, todos los secretos que estos malandrines tengan y queden al descubierto de la prensa, queden al descubierto de aquellos personajes que siguen las líneas del periodismo alternativo, pues obviamente en cualquier momento se desenmascara todo. Como dicen por ahí, ¿no? Encontraron las llaves. Entonces, la cuestión está es en que estos personajes que recurren a la maldad, que son altamente malévolos, altamente adictos al poder, severamente, siempre están protegiendo sus secretos. Esos secretos terribles, perversos, pecados, que no quisieran que nadie conociera. Pero existen los escritores que se arriesgan heroicamente a contar la verdad de lo que sucede. Como también sabemos que existen escritores que cuentan cosas que no son reales, como por ejemplo lo que hace poco escribió Francisco Barbosa, como 11 libros usando dineros del Estado, de los colombianos. Entonces, aquellos que quieren contar la verdad reconocen que todas estas verdades que son terribles no las pueden difundir así tan airosamente, no las pueden difundir tan fácilmente. Es la suerte y el destino contar con que hayan otras personas que se encarguen de esa tarea, de contar esa historia que alguna vez en Colombia sucedió y que nadie aún en este tiempo la conoce. Bueno, amigo, amiga, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo o nos estamos conectando en otro próximo video para seguir continuando con esta lectura. Ya nos falta relativamente muy poco, pero ahí vamos poco a poco conociendo la verdad. Muchas gracias y que tengan una hermosa noche. Hasta pronto.